Comenzamos con la sesión número 2 de lo que es nuestro curso especializado de alineamiento de maquinaria rotativa, ¿sí? Donde, a manera de resumen, ayer vimos variables, las cuales nos pueden de alguna manera, pues, modificar nuestro alineamiento, ¿cierto? Como es la cimentación, como son específicamente todos los componentes que conlleva nuestras alineaciones, ¿sí? Entonces, eso es lo que vimos en, en brevedad, ¿sí? Para el día de hoy, pues tenemos nos entramos específicamente de lleno a lo que es ya el alineamiento, ¿sí? Vamos a ver desde la definición de alineamiento, alineación y tolerancia de acoplamientos, ¿sí? Alineación de ejes versus los acoplamientos, técnicas y métodos que vamos a utilizar, si vamos a conocer, a familiarizarnos con cada uno de estos métodos, ¿sí? A breves rasgos, usando una regla o galga de espesores, usando los indicadores de cuadrante, ¿sí? Los comparadores, que los llamamos comúnmente, y en ello tenemos el método, el ring y el face, ¿sí? Vamos a revisar, vamos a comprobar, a identificar cada una de estas técnicas, ¿sí? Definiciones, conceptos, conocimientos. Y en sesiones posteriores lo estaremos verificando, calculando, haciendo un procedimiento paso a paso de cada uno de estos métodos, ¿no es cierto? Bueno, ayer me estaban solicitando un catálogo, lo que es los tipos de acoplamiento, ¿no es cierto?, de fabricantes. Pues justamente ya los tengo identificados y los haré llegar a cada uno de ustedes a través de administración, para que lo revisen, lo verifiquen, lo estudien y lo podamos de alguna forma resolver algunas dudas que ustedes lo tuvieran. Sí, aunque estos catálogos están completamente muy bien especificados, dependiendo del tipo de maquinaria, dependiendo del tipo de las velocidades y la velocidad y lo que es las potencias en las cuales nosotros podemos aplicar cada uno de estos acoplamientos, ¿no es cierto? Ya sean flexibles o rígidos. ¿Alguna consulta tal vez? Perfecto, continuamos. Vamos a dar una pequeña introducción, bueno, de lo que se trata específicamente, lo que llamamos el alineamiento. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y dónde aplicar justamente esta técnica, sí, esta técnica correctiva para poder tener nuestras máquinas en perfectas condiciones? Que esta es la filosofía que manejamos, que esta es la filosofía eh, a la cual aplicamos todos estos métodos, ¿sí? Durante el funcionamiento normal de las máquinas es muy común que se presenten daños. Absolutamente toda maquinaria rotativa, por su trabajo que efectúa, ¿sí? Vamos a tener presente estos daños. Si es que no lo arreglamos, no lo eh, aplicamos las técnicas correctivas necesarias, pues vamos a tener una tendencia, ¿sí?, a que tengamos daños catastróficos, ¿sí? Es por eso la necesidad, es por eso lo que ustedes deben aplicar, es el objetivo de tener todas estas técnicas muy bien identificadas para evitar todos estos daños, ¿sí? Con eh, las causas que nos convienen, con absolutamente todos esos inconvenientes, esas pérdidas, tanto económicas, pérdidas de producción, todos absolutamente es totalmente perjudicial, ¿sí? Las cuales casi siempre son partes vitales del equipo por las que se elevan los costos de operación, además de las cuantiosas pérdidas económicas por los paros de producción, ¿sí? Entonces, por todas estas razones, nosotros vamos a aplicar, estamos haciendo el estudio específico de cada uno de las técnicas, métodos y técnicas que vamos a aplicar para tener, con el objetivo de de mantener en buen estado nuestra máquina rotatoria, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos
a estar verificando, monitoreando, ¿sí? Con algunas técnicas predictivas para poder identificar algún tipo de inconvenientes con lo que se trata específicamente el alineamiento, ¿sí? Consecuencias: ejes rotos, piñones rotos, engranajes desgarrados, acoples destruidos, ¿sí? Componentes internos torcidos, son solo una muestra de todos, absolutamente todos estos resultados de estos daños catastróficos, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice la teoría? ¿A qué llamamos o cómo se define el alineamiento? ¿Sí? ¿A qué llamamos alineación? ¿Sí? Textualmente, es el punto de transferencia de energía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso es lo que, el objetivo de estos acoplamientos, ¿sí? Justamente toda la energía que tenemos de nuestra fuente, transportarle, ¿sí? Hacia la máquina que va a hacer nuestro trabajo. Si no están de la forma adecuada, si no están alineadas, pues vamos a perder, ¿se acuerdan? Pérdidas de energía, ¿sí? Entre comillas, que no va a ser utilizada en el trabajo que se va a realizar o va a realizar la máquina específicamente. Llámese bombas centrífugas, llámese cajas reductoras, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, esta transferencia de energía entre un eje y el otro, los centros axiales, ¿sí? Las líneas de rotación de ambos ejes deben ser colineales, ¿sí? Cuando las máquinas estén en funcionamiento en condiciones normales de operación. ¿Ya que llamamos colinealidad? Que forman una línea recta, ¿sí? Es una línea continua, tanto el centro, la línea de rotación, la línea de eje de la máquina eh, generadora de esta energía, de esta potencia, ¿sí? Hacia la máquina que va a realizar el trabajo, ¿sí? A eso lo denominamos justamente máquinas alineadas o simplemente un alineamiento, ¿sí? Cuando dos o más máquinas, ¿sí? La línea central de sus ejes coinciden entre sí, ¿sí? Es porque están correctamente alineadas, ¿sí? Sin embargo, en la práctica es muy común encontrar que la línea central de sus ejes, ya sea que forman un ángulo o que simplemente están desfasadas, ¿sí? A lo que llamamos desalineación paralela, ¿sí? Condición a la cual la denominamos, la llamamos desalineamiento, ¿sí? No forman, no hacen una línea colineal, ¿sí? Por lo tanto, esa es la condición, esa es la definición exactamente de lo que nos quiere decir estas definiciones, ¿no es cierto? Es decir, en cuando la línea centro de rotación de los ejes no es colineal, ¿sí? En condiciones normales de operación de las máquinas. Condiciones, y vamos a resaltar, ¿sí? Esta condición, ¿no es cierto? Normales de operación de las máquinas. Y por lo tanto, eso es lo que debemos verificar. Claro, si tenemos un sobrecarga, si tenemos sobre velocidades, entonces todo eso no son operaciones normales, condiciones normales de operación de las máquinas, ¿no es cierto? Sí. Una vez que ya tenemos muy claro el concepto de lo que queremos o lo que estamos estudiando, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que necesitamos, qué otros conceptos necesitamos para identificar exactamente la colinealidad o simplemente que esas máquinas estén alineadas, ¿sí? Para ello necesitamos saber dos planos, ¿sí? Tanto el vertical como el horizontal. En los dos planos deben formar exactamente o deben estar totalmente colineales. Si nosotros verificamos o comprobamos los gráficos que tenemos en el equipo, ¿sí? En el gráfico de la derecha, pues prácticamente tenemos un eje, un plano vertical, ¿sí? Un plano vertical. ¿Por qué? Porque al motor lo estamos viendo de una forma frontal, ¿sí? Solamente le vemos las dos patas, ¿sí? De sujeción que tiene nuestra máquina rotatoria, específicamente en el caso del ejemplo, el motor.
¿sí? A ese le llamamos exactamente en el plano vertical. Por lo tanto, voy a verificar la condición, ¿sí?, de colinealidad de los dos ejes en ese plano vertical. De la misma forma, con la misma definición, pues simplemente con una vista superior. ¿Y por qué una vista superior? Si nos damos cuenta, nosotros debemos las cuatro patas, ¿sí?, de sujeción de mi máquina rotatoria o de mi motor específicamente, hablando lo que es en el ejemplo, ¿sí? De la misma forma, debemos verificar la colinealidad de los dos ejes en el plano horizontal. Y por lo tanto, para yo determinar una condición de desalineamiento, lo debo verificar en los dos planos, verticales y horizontal. Entonces, eso debemos tener muy presente. Procesos para el alineamiento, ¿sí? Para cualquier método que nosotros tengamos, ya sea por el método de Galgas o de la regla, por el método de los relojes comparadores o simplemente por el método, ¿sí?, del método de alineación, debemos seguir específicamente ciertos pasos, ¿sí? Que esto es, como les dije, común. Al realizar las mediciones en un sitio, ¿sí?, sobre los ejes al lado y de los lados de los acoples, y las correcciones en el otro sitio, en las patas de apoyo, pues se requiere de un cálculo para determinar el valor exacto de la medición y, por supuesto, la corrección, ¿sí? Por lo tanto, por esta razón concluimos los siguientes procesos, ¿sí? Número uno, debemos medir. ¿Qué medir? Justamente la posición relativa de un equipo, del equipo fijo, con respecto al equipo móvil, ¿sí? Entonces, aquí ya indicamos dos parámetros también necesarios, ¿sí? El equipo móvil, el que justamente se va a mover, como su nombre lo indica, para realizar las correcciones. Y el equipo fijo, pues, asimismo, de la misma manera, pues es el que no va a sufrir ningún tipo de movimiento en absoluto, ¿sí? Por eso, por esa razón, por esas condiciones, lo llamamos, ¿sí?, medir relativamente o determinar la posición, ¿sí? En primer lugar, medir la posición relativa de la máquina móvil con respecto a la máquina fija, ¿sí? ¿Por qué relativa? Porque tenemos una máquina fija y ese va a ser nuestro punto cero, nuestra medición cero, donde no vamos a medir, y esa es la condición para llamarla relativa, ¿sí? Entonces, esa es la definición. Ahora, ¿por qué móvil? ¿Por qué fija? Ya lo sabemos. Pero, ¿a cuál le decimos máquina móvil? ¿Y a cuál va a ser la máquina fija? Por ejemplo, si yo tengo un equipo, ¿sí? Tengo un motor, donde tengo mi eje, mis acoples, para poder transmitir la potencia, la energía necesaria hacia el equipo que va a realizar el trabajo correspondiente. Para el proceso, para el ejemplo, vamos a decir que es una bomba centrífuga, ¿sí? Una bomba centrífuga. ¿Cuál creen ustedes en esta configuración que debe ser la máquina fija, ¿sí? ¿Cuál creen ustedes? La bomba centrífuga. La bomba. La bomba centrífuga. Exactamente. Esta va a ser la que nos va a dar la referencia, ¿sí? Esta va a ser la máquina fija, la que no vamos a mover en ningún momento. ¿Pero por qué, profesor? ¿Por qué no puede ser el motor? Simple, ¿no es cierto? Una bomba centrífuga tiene tuberías de entrada,
tiene tuberías de succión, ¿sí? Y todo esto nos complica de alguna manera para poder realizar movimientos a esta máquina, ¿sí? Por lo tanto, la más recomendada o la que debemos realizar los movimientos correctivos, pues es justamente el motor, ¿sí? Una vez comprendido eso, medimos la posición relativa, calculamos las correcciones necesarias, los movimientos necesarios que vamos a realizar, tanto en el plano horizontal como en el plano vertical, ¿sí? Calculamos y corregimos. Eso vamos a tener el proceso de alineación para cualquier tipo o cualquier método que nosotros apliquemos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué me demoro más con el método de los comparadores? Porque justamente la medición, más que todo ese utillaje que tenemos que colocar los comparadores, ahí ya tenemos una desventaja sí, con respecto a la alineación láser, ¿sí? Hablando en tiempo, nada más. Después, el cálculo. El cálculo muchas de las veces, bueno, en la mayoría de las veces, va a ser manual, va a ser de una forma, aplicando, valga la redundancia, aplicando fórmulas, ¿sí? Que nosotros debemos determinar el movimiento correspondiente. Claro que yo puedo optimizar, puedo realizar a través de una hoja de Excel que justamente es la que se les va a facilitar o es la que se les va a entregar para de alguna manera simplemente tener una ayuda y no malgastar el tiempo en cálculos manuales, ¿sí? Pero la diferencia con la técnica de la alineación láser, pues es simple. Nosotros, aunque parezca que simplemente medimos y corregimos, pero no es así, porque en la técnica láser, el aparato mide, sí, lógicamente, por eso es más rápido. El aparato, el equipo electrónico del medidor láser automáticamente me calcula, ¿sí? No tengo absolutamente nada que hacer, ¿sí? Solamente indicarle ciertas medidas correspondientes a lo que es nuestra configuración, ¿sí? En este caso, motor bomba, por darles un ejemplo, ¿sí? Pero el proceso es igual, absolutamente, aunque haga el equipo, pero el proceso es igual. Y después el equipo me dirá qué correcciones debo hacer automáticamente, pero el proceso se mantiene como nosotros lo vemos en la pantalla. ¿Sí? No olvidarse, ¿no es cierto? Medir, calcular y corregir. 3 pasos importantes, ¿sí? Luego, debemos identificar los 4 parámetros de alineación que yo debo verificar, debo medir, dependiendo, sí, dependiendo del tipo de desalineamiento que voy a tener, sí, desalineamiento, porque no forman estas líneas de eje, no forman una línea continua, ¿sí? Voy a tener diferentes parámetros de alineación. En primer lugar, sí, en el plano vertical, recordarán, en los dos planos yo debo realizar estas medidas. Por lo tanto, en los dos planos voy a tener dos diferentes tipos de desalineamiento. El primero, que es un desalineamiento paralelo o simplemente un desfase vertical, como ustedes lo pueden ver en el gráfico superior izquierdo, ¿sí? Un desfase vertical o un desalineamiento paralelo, ¿sí? Simplemente las líneas de eje, ¿sí? Están paralelos, pero con la particularidad que yo tengo un desfase, ¿sí? Un cierto desfase, que eso es lo que yo tengo que calcular, eso es lo que yo tengo que medir para verificar, comprobar o darle los correctivos del caso, ¿sí? Primer parámetro. Segundo parámetro, ¿sí? En el mismo plano, pero en este caso,
las líneas centrales, las líneas del eje de rotación, están formando, ¿sí? O conforman un cierto ángulo, ¿sí? A lo que le vamos a denominar, ¿sí? Desalineación en el plano vertical angular, ¿sí? Entonces, ese es el segundo parámetro, la angularidad vertical, angularidad en el plano vertical, ¿sí? Entonces, tenemos la segunda condición, el segundo parámetro. Y el tercero, pues simplemente es en el plano horizontal. Y recuerden bien, ¿por qué horizontal? Porque estamos viendo de una forma superior, una vista superior a, a mis máquinas rotatorias, ¿no es cierto? Estoy viéndoles desde la parte superior las cuatro patas, ¿sí? De sujeción. Y por lo tanto, la condición para decir que tenemos un desalineamiento, ¿sí? Paralelo horizontal en el plano horizontal, pues es simplemente en ese plano, en esa vista, verificar, ¿no es cierto? Comprobar que los ejes de rotación estén paralelos, pero que simplemente yo tenga un desfase, un offset, a la cual me quita la condición de colinealidad, por lo tanto, es una condición de desalineamiento, ¿no es cierto? Desalineamiento en el plano horizontal paralelo. Luego, y por último, el cuarto, pues simplemente, ¿no es cierto? En el mismo plano horizontal, si recuerden bien, no, una vista superior, pues simplemente realizan o conforman un cierto ángulo. ¿Sí? Entonces, esta es la condición para indicar que tengo un desalineamiento en el plano horizontal angular, ¿sí? O simplemente una angularidad horizontal. ¿Sí? Estas cuatro condiciones, estos cuatro parámetros son los que vamos a medir y por lo tanto debo tener los conceptos bien claros para identificar de lo que se trata, ¿no es cierto? ¿Alguna consulta? Perfecto. Está totalmente entendido y espero que esto no se olviden porque vamos a tener que verificar en cualquier método que lo utilicemos, vamos a tener que aplicar estos conceptos. ¿Sí? Bueno, como les dije, ¿no es cierto? Vamos a ver los tipos de desalineación. El primero, la desalineación paralela. Pues simplemente, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, ¿cómo identificamos? ¿Sí? ¿Cómo identificamos este tipo de desalineación? Pues simplemente nosotros debemos saber, ¿sí? Debemos saber o debemos fijar un punto, ¿sí? A la cual va a ser nuestra referencia. Y por lo tanto, vamos a medir exactamente la posición relativa, ¿sí? Tanto en el plano vertical como en el plano horizontal, esta condición, ¿sí? Eso es lo que debemos medir, eso es lo que debemos verificar. Y para ello, claro, por supuesto, hay cálculos, hay formas de medir, y eso es lo que estaremos viendo específicamente ya en cada uno de los métodos que nosotros lo apliquemos, ¿sí? En esta condición es la distancia perpendicular, ¿sí? Entre entre la línea central de un eje, ¿sí? Y esto se corrige sencillamente al mover paralelamente, ¿no es cierto? Paralelamente la máquina. Y por lo tanto, el dato que yo ya compruebe, verifique o mida, simplemente, ¿sí? En este caso 10 milímetros, pues debo realizar el movimiento necesario, ¿no es cierto? ¿A cuál? A la máquina móvil, ¿sí? Entonces, en este caso tendría que levantarle, ¿sí? Levantarle a través de galgas, a través de lainas, simplemente este valor, ¿sí? Y eso es todo. Recordarán los procesos, ¿sí? Medimos, ¿no es cierto? Medimos cada una de las posiciones del punto central del eje,
¿sí? Y calculamos, verificamos, calculamos la distancia o el offset, ¿sí? Para poder corregir en la máquina móvil y con eso voy a tener la colinealidad necesaria para poder obtener la condición de un alineamiento. Desalineación paralela. Mientras tanto que la desalineación angular, pues siempre nosotros tenemos, esto ocurre cuando la línea central de los ejes forman un ángulo entre sí, que es justamente lo que vimos en las diapositivas anteriores, ¿no es cierto? Pero debemos medir, debemos verificar esta condición para poder realizar las correcciones del caso, ¿no es cierto? Y su corrección requiere el desplazamiento a través del ángulo formado y una traslación paralela. En otras palabras, debo modificar dependiendo, ¿no es cierto? Dependiendo del ángulo que lo calcule, ¿sí? Simplemente lo calcule, ¿no es cierto? Calculo el ángulo y calculo las distancias, ¿sí? Porque este ángulo es el que calculamos y nosotros podemos realizar los acoplamientos necesarios, ¿no es cierto? En este sentido, en este caso específico, no voy a tener, como en el caso anterior, 10 milímetros en todas las patas, ¿sí? Tanto en el lado acople como en el lado libre del motor. Voy a calcular, ¿no es cierto?, diferentes medidas, o voy a tener que compensar diferentes medidas en cada una de las patas. Y eso es el objetivo específico de medir en los dos planos, ¿no es cierto?, tanto la desalineación paralela como la desalineación angular para darles las correcciones necesarias. Claro, también puede haber la combinación entre las dos, tanto la paralela y angular, que básicamente, a más de tener una cierta angularidad, ¿no es cierto?, una posición relativa con una cierta angularidad, pues simplemente voy a tener, a más de eso, también voy a tener un desplazamiento paralelo, ¿sí? Y eso absolutamente es lo que debo calcular, eso es lo que debo comprobar o verificar con respecto a la medición, ¿sí? Para darles los movimientos necesarios y tener esta condición de colinealidad, ¿sí? Entonces, este es el más común de las condiciones y es la combinación de los dos parámetros anteriores, tanto paralelo como angular, y el grado de desalineamiento entre las dos máquinas puede definirse como la condición existente entre la línea de desalineamiento, ¿sí? Y esto no debe exceder los valores máximos permisibles establecidos. Entonces, eso debemos comprobar. ¿Por qué estos valores permisibles? Aunque ya lo vamos a ver después, pero vamos de una vez identificando para que quede completamente claro, ¿no es cierto? Muchas de las veces, ¿sí? Si nosotros queremos corregir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es justamente colocar alzas, lainas calibradas para poder justificar esos movimientos, ¿no es cierto? Pero ¿por qué permisibles? ¿Qué pasaría si yo, para alzar, ¿no es cierto?, para compensar, tengo que colocar 3, 4, 5 o hasta 6 lainas, ¿sí? No, eso me va a hacer un efecto de resorte. Por lo tanto, esa es una condición para establecer máximos permisibles, ¿sí? Que eso lo vamos a ver, que es 3 lainas y como máximo 1 milímetro aproximadamente, ¿no es cierto? Entonces, eso también lo debemos comprobar. Bueno, parámetros de la alineación, ¿no es cierto? La angularidad, pues forman un cierto ángulo, ¿sí? Tenemos también la relación o la apertura en función del diámetro. Entonces, justamente para yo verificar esta condición de angularidad, también es muy importante verificar el diámetro de los acoples, ¿sí? Porque a mayor diámetro, con la misma condición o el mismo ángulo de desalineación, voy a tener diferentes medidas entre los acoplamientos dependiendo, ¿sí? Dependiendo del diámetro,
¿sí? Entonces, no es lo mismo, ¿sí? Debo comprobar esta condición, medir el diámetro, calcular medir el diámetro, medir la separación entre los dos acoplamientos y ya puedo yo calcular exactamente el ángulo, ¿no es cierto? Que no es del mismo, esta medida no es la misma en los diferentes tipos o diámetros de acoplamiento, pero sí es del mismo ángulo, como ustedes lo pueden comprobar en el gráfico o en el ejemplo establecido, ¿sí? Asimismo, la relación entre el ángulo, la apertura y el diámetro de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el diámetro de trabajo? Pues simplemente el diámetro del acoplamiento. Tenemos la apertura o el gap que se efectúa, que se realiza o se mide con respecto a la punta superior y lo que es el extremo superior del próximo acoplamiento, ¿sí? Y con eso podemos calcular el ángulo correspondiente, ¿no es cierto?, a través de la trigonometría, el ángulo a la cual está exactamente desalineado o están formando los dos ejes correspondientes, ¿sí? Entonces, eso debemos comprobar exactamente, medir, calcular y corregir, ¿sí? Recordarán bien esos puntos. Y por supuesto, el desplazamiento es más simple de medir, solo verificamos la condición o el desfase que existen entre los dos ejes, ¿no es cierto? Eso es específicamente lo que yo necesito saber, ¿sí? Y por supuesto, la condición de angularidad lo podemos verificar, lo podemos medir, ¿no es cierto?, a través de diferentes condiciones o en diferentes puntos para comprobar dicha condición, calcular dicha condición de la angularidad, ¿no es cierto? Entonces, claro, proceso de paralelismo va a ser medidas completamente iguales, ¿sí? Por lo tanto, en estas medidas yo ya compruebo, verifico o realizo una condición de un desalineamiento angular. Entonces, esa es la forma de verificar, de comprobar y realizar los cálculos correspondientes, ¿sí? Bueno, condiciones para el alineamiento. Primero, determinar cuál es la máquina fija y cuál es la máquina móvil. Pues como nosotros ya lo indicamos, como los compañeros mismos ya nos indicaron, en este caso, sí, del ejemplo, pues la máquina fija siempre va a ser la bomba centrífuga, ¿sí? En un caso específico de un motor con motorreductor, ¿cuál va a ser la máquina fija y cuál va a ser la máquina móvil? ¿Alguien me ayuda con esa pregunta? La máquina fija será el reductor. Perfecto. Sí, justamente. En conclusión, o para verificar la condición, pues el motor es el que siempre va a ser la condición o la máquina que vamos nosotros a hacer los correctivos del caso, ¿no es cierto? Otra situación que debemos tener presente es la convención de los signos, ¿sí? Si nosotros nos paramos en la parte posterior del motor, ¿no es cierto?, y verificamos que todo lo que está, ¿no es cierto?, hablándoles en sentido horario, pues es positivo, ¿no es cierto? Y en sentido horario va a ser negativo. O en otras palabras, cuando estemos 12 hablándoles de las manecillas del reloj, en el 3 va a ser positivo, 9 y en el 6 va a ser valores negativos, ¿sí? Y con eso verificamos, ¿no es cierto?, los valores, la posición relativa, si va a ser positiva o va a ser negativa. Debemos identificarlos. Bueno, ¿cómo identificar una máquina estacionaria o una máquina móvil? Pues simplemente la máquina móvil es la que va a usar para moverse en diferentes posiciones las correcciones
calculadas que nosotros lo sacamos y que no tenemos ningún inconveniente en moverla, son usualmente los motores eléctricos, como ya llegamos a la conclusión. Sí, mientras tanto que la máquina estacionaria, la máquina fija es la que se quedará, valga la redundancia, fija, ya que es más fácil, más difícil de cambiarla de posición, ¿sí? Estas llegan a ser las bombas centrífugas y reductoras, ¿sí? Entonces, conclusiones que ya nosotros lo hemos determinado. Técnicas y métodos de la alineación de ejes. ¿Cuántos métodos? ¿Cuáles tengo que aplicar? Dependiendo, ¿no es cierto?, de su resolución. Si se acuerdan que ayer conversábamos del alineamiento de precisión. Sí, justamente eso hace caso a lo que es la resolución que va a tener cada uno de los métodos aplicados. Sí, por ejemplo, en lo que es, tenemos tres métodos específicamente. El primer método, la regla y láminas calibradas. Sí, es un método muy tradicional que me dice de una manera eh, cualitativa la cantidad que nosotros podemos tener o simplemente cuánto puede estar, cuál es la gravedad de la desalineación de una manera visual, ¿sí? Por lo tanto, al ser una manera visual, la resolución es un diezavo, ¿sí?, de milímetro, una resolución muy, pero muy baja, muy pobre. Luego tenemos los indicadores de carátula o los relojes comparadores, como los conocemos típicamente, ¿no es cierto? Justamente estos relojes comparadores vamos a colocar en lo que respecta a medir, y colocar y medir la posición relativa, ¿no es cierto?, de un eje con respecto al otro para poder determinar, calcular esta posición. ¿Sí? Entonces, al ser eh, una medida, ¿no es cierto?, visual, de pronto análoga, sí, vamos a tener problemas, no vamos a tener, no problemas, pero simplemente las medidas que yo saque, que tome, dependiendo de algunas fallas que ya vamos a verificar, de pronto la posición en la que yo mido, sí, de pronto una mala ubicación no está perpendicular con respecto al eje, sí, todas esas son condiciones para tener resoluciones, como nos dice, ¿no es cierto?, de un cienavo. Sí, una resolución, claro que es mucho mejor a la anterior, son 10 veces mejor, pero a la final no, claro que podemos aplicarle, pero con una resolución media, en otras palabras, ¿no es cierto? Sí, ya, y además de eso, el tiempo de ejecución es mucho mayor, sí, por lo tanto, son condiciones que debemos tener presente el momento de aplicar una u otra método específico, ¿sí? Eso es lo que hacemos referencia. Y por último, el, digamos, el actual o el que están aplicando en muchas de las empresas, pues es simplemente la alineación láser, ¿no es cierto? Como ya sabemos, incluso en la posición, en la colocación, ¿sí?, de los receptores, de emisor y receptor, es muy fácil, sí, por sus utillajes que vienen ya específicamente para diferentes diámetros, ¿no? Puedo acoplar a diferentes diámetros de ejes, es muy fácil colocarlos, sí, los alineo y con eso hago los tres movimientos y automáticamente la máquina, el equipo electrónico ya me resuelve, me calcula y me indica qué es lo que tengo que realizar, ¿sí? Con una resolución de un milavo de solución, ¿sí? Entonces, eso es, eso es a lo que llamamos ya, bueno, a lo que llamo personalmente una alineación de precisión, ¿sí? Son las diferencias. Y más que todo, los tres métodos que vamos a estar realizando, verificando y estudiando cada uno de ellos. El primero, reglas y lines, ya sabemos cuál es su precisión, ¿no es cierto? Su precisión es muy pobre, pero se puede utilizar herramientas rudimentarias para intentar determinar, sí, intentar determinar la posición relativa del eje de alguna forma. Como les digo, puede ser de una manera inicial para poder
de pronto verificar algún tipo de desperfecto, ¿sí? Este método puede ser usado con la aproximación inicial, pero no como parte final. Justamente lo que les dije en la parte anterior. La diferencia considerada, ¿no es cierto?, debe ser medida en un acople para determinar la angularidad. Si medimos, debemos tomar ciertas medidas para poder calcular el ángulo, si fuese el caso, o, o simplemente medir el desfase que tiene una con respecto a la otra en sus acoplamientos. ¿Sí? ¿Cuál es la condición? Muy fácil, estos acoplamientos deben tener el mismo diámetro, que por lo general siempre es así, pero no está por demás verificar esta condición. Es considerado, ¿no es cierto?, como un alineamiento previo, ¿sí?, a una alineación de precisión. Ventajas: es un método simple y las lecturas son directas, pero las desventajas: sí puede ser usado en acoples pequeños, si existe problemas si los acoples son de diferente tamaño y está limitado por la forma de los acoplamientos. ¿Sí? Son las desventajas que nosotros obtenemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Paso a paso, ¿no es cierto? Primero, se puede utilizar herramientas rudimentarias para intentar determinar la posición relativa, ¿no es cierto? Este método puede ser una aproximación inicial, ¿no es cierto? Las galgas es uno de estas herramientas que se puede utilizar, ¿sí? Asimismo, ¿no es cierto? Verificamos, medimos la, la posición relativa de un eje con respecto al otro con dichas herramientas rudimentarias y procedemos a corregirlos, ¿no es cierto? Pero, como les digo, de una manera inicial, una manera muy rápida de poder hacer, porque la precisión es muy pobre y no es aconsejable hacerlo de una forma práctica, digamos, ¿sí? Paso 2. Entonces, ahora las líneas centrales ya tienen un desfase, ya hemos eliminado el proceso de angularidad, midiendo justamente con estas galgas, las reglas, exactamente. Y luego, ya que tenemos paralelos, simplemente debemos comprobar o verificar cuánto necesitamos subirle o bajarle en casos extremos, o en casos, dependiendo del caso, pues, ¿no es cierto? Bajarle y hacerles colineales a nuestras líneas de eje, ¿no es cierto? Para poder ya identificar y poder realizar los pasos correspondientes, ¿no es cierto? Dependiendo del caso, se elige el procedimiento adecuado, ¿sí? Entonces, ya sea de bajarle la máquina móvil o el de subirle, compensar este desfase para tener esta colinealidad, ¿sí? Si se pone una regla en el acople, nos daremos cuenta que existe un espacio, que existe un gap, una cierta diferencia, muy visual, ¿sí? Que puede ser corregido moviendo o desplazando la máquina, dependiendo si le estamos viendo en los dos planos, ¿no es cierto? Tanto vertical como horizontal. Entonces, podemos desplazarle o subirla o bajarle. Es como ustedes pueden ver, una forma sencilla, pero existe, se puede aplicar sin ningún problema, ¿sí? Entonces, eso es básicamente, ¿no es cierto? Oh, Verificamos, comprobamos. Sí, adelante. maestro, mire, a mí me cuesta un poco de trabajo pensar, por ejemplo, si tengo que alinear este motor, por ejemplo, a la bomba, Sí. y este motor está abajo, podría levantarlo, ¿no? Igual como dice usted, no sé si con lainas o con nuestros propios, no sé qué se le tenga que poner al motor para levantarlo, pero si tengo que bajarlo, pues yo creo que está la limitante, ¿no? De la propia estructura que no permitiría bajar el motor. No sé si me puede aclarar esa duda, por favor. Sí, 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 por supuesto. Y recordarán una de las condiciones o de los parámetros
externos que nos podrían modificar o tener presentes, problemas que podríamos tener. Y una de esas era la cimentación, ¿no es cierto? La planicidad que debemos tener, ¿sí? Es justamente, son problemas constructivos que debemos eliminarlos desde su construcción. Sí, por supuesto, claro que lo van a tener. Muchas de las veces, sí, ¿qué es lo que hacemos? En primer lugar, comprobamos la planicidad, está muy bien. Realizamos las conexiones necesarias, en este caso las bombas centrífugas, comprobando, verificando, que no tengamos ninguna tensión en las tuberías, tanto de entrada como de la succión. Sí que eso es uno de los parámetros iniciales y luego lo alinearemos a nuestro motor. Si todo lo hicimos con todas las tolerancias requeridas, todos los pasos que vimos el día de ayer, no vamos a tener ningún inconveniente. Mientras tanto, sí, mientras tanto, si es que tenemos esa condición, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues simplemente, de alguna forma, sí, de alguna forma, tenemos que modificar, mover la máquina fija, ¿no es cierto? Que aunque parezca redundante, pero eso es lo que debemos hacer. Y con eso debemos, de alguna forma, modificar todas estas entradas y salidas de estas tuberías, porque a la final, pues, ¿qué es más complicado? ¿No es cierto? No podemos intervenir en la estructura, no podemos, sí podemos, pero es más costoso, más difícil, y eso debemos optimizar los recursos. Lo más fácil sería en esa condición, de alguna forma, moverle la máquina fija, aunque suena redundante, pero esa sería una de las soluciones. Sí, no sé si les quedó claro, ¿hay alguna otra consulta? No, sí, es que eso lo entendí bien, pero por ejemplo, ya que tengo instalado todo, ese movimiento del motor hacia arriba se le pone algunas lainas o algo, ¿no? Así es, sí, Pero sí, sí. hacia abajo, ¿cómo? No entiendo cómo poder hacerle ahí. Esa es mi pregunta. Sí, Buenas exacto. noches. Sí, adelante. Para poder acotar a su pregunta del compañero, Sí, eh, básicamente desde ¿cómo se llama? Desde la instalación cero de la cimentación y la placa base, siempre donde he visto todos los equipos, bombas centrífugas o motorreductores, siempre el equipo móvil va a estar, ¿cómo se llama? Casi por encima del motor, en cuanto a la planicidad, como usted menciona. Y raras veces he visto esas, ¿cómo se llaman? Esas oportunidades de querer bajar el motor. Casi nunca se da. O sea, siempre el equipo móvil va a tender a estar abajo. Entonces, lo que siempre en la alineación siempre se agrega son galgas, ¿no? Las lainas calibradas o dependiendo también. Creo que eso sería mi acotación, a ver si podría detallarlo sí, sí, más. sí. Sí, Perfecto, le agradezco por mucho. supuesto. Sí, muchas gracias, compañero. Sí, así es justamente. Como les Ok. decía, es por eso que veíamos en la clase de ayer todas las condiciones, estas variables, estas eh, condiciones justamente de montaje. Sí, porque como ustedes pueden ver, es muy necesario, muy determinante para poder verificar este tipo de alineamientos. Simple, tengo que bajar el motor, pues algo no hice bien y por lo tanto es una condición que no debemos permitir. Entonces, simple, eso es los pasos que debemos seguir. Como ustedes pueden ver, pues es condiciones, pues son pasos específicos con una precisión no tan aceptable, ¿sí? Pero se lo puede aplicar. Tenemos asimismo en la parte de la angularidad a través de las lainas, ¿no es cierto? Hacemos las mediciones con las lainas, tanto en la parte superior como en la parte inferior, y con eso calculamos cuánto debemos moverle a la máquina móvil. Perdón, valga la redundancia. Sí, moverle a mi motor en este caso, ¿no es cierto? Para poder eliminar esta condición de angularidad simplemente con las galgas, ¿sí? Y de la misma forma, la condición de paralelismo, pues medir, ¿no es cierto? Medirle con la regla fija,
en el punto más alto, pues medir esta condición, ¿no es cierto? En esta condición, este offset, este gap que tenemos, de, que tenemos específicamente, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poderle mover poderle mover esa corrección, esa medición, ese offset que nosotros lo obtuvimos. Sí, para, ¿no es cierto? Verificamos, medimos, calculamos y ya tenemos la condición de colinealidad. ¿Sí? Eso es el método muy simple, muy básico, muy rudimentario, pero como les Ingeniero, digo, sí, antes que adelante. puedas hacer una pregunta, ¿qué Sí, por supuesto. diferencia hay entre offset y gap? No, es el mismo, la misma definición, sí. Es la misma definición. Offset o gap, hacemos referencia a la distancia que tenemos, ¿sí? Que tenemos desfasado, ¿sí? Desfasada una, la posición relativa de un acoplamiento con el otro. ¿Sí? Entonces, es el offset o el gap, absolutamente es lo mismo, es totalmente igual. Disculpe, ingeniero, disculpe, buenas Adelante, noches. sí. Lo que pasa es que a lo mejor el ingeniero que pregunta se confundió porque el gap era la distancia entre un acoplamiento, eh, entre la separación del acoplamiento Ah, y, y el esto de offset, aquí. claro, y el offset es la separación paralela que existe al momento de realizar el alineamiento. Sí, pero a la final siempre estamos hablando de una separación, ¿no es cierto?, paralela en este caso. Mm, bueno, podría ser por ahí No sé si a lo mejor el compañero nos podría explicar más de la duda, porque igual sería importante. sí, tal vez al compañero, no sé si nos puede aclarar. Yo tenía entendido, de alguna manera por ahí estoy errado, la separación, el gap, era la separación entre los acoples, digamos, ¿no? Una distancia mínima Ya, que acople. Y el offset era para mí el ángulo que, digamos, separa del motor fijo con el móvil, digamos, ¿no? Eso yo tenía algo de entendido, pero bueno, si consideras que es el mismo sí, concepto, entonces, gracias. sí, sí, a la final el Buenas offset, noches. sí, buenas Eh, noches. sí, quiero acotar también con respecto a lo que aporta mi compañero. Yo también lo tenía en claro en que la luz del gap es la separación ya final para cuando pueda trabajar el conjunto motor bomba para que ya esté en operación. Eso es la luz axial, que hay una tabla, creo, incluso si nos podrías, ¿cómo se llama? Aclarar también, ¿no? De operación, básicamente, para que cuando al momento de romper inercia no haya, pues, cuando siempre un motor, pues, hace el desplazamiento axialmente, ¿no? Entonces, para que no haya choques entre metal con metal, justamente por eso es lo que tiene la luz del gap, que es de operación. Y el offset, la que dice, concuerdo con mi compañero también, que yo lo tengo entendido de que es el ángulo que separa entre el motor fijo con el móvil, ¿no? ¿Cuándo se está Bueno, haciendo la alineación? sí, 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 pero no, básicamente el offset, sí, el offset es una separación, es un desplazamiento, un desfase, sí, es justamente lo que hablábamos, un desfase, sí, entre una cara con respecto a otra, sí, pero podríamos manejarnos de esta forma, simplemente observe la separación entre los dos, lo que está teniendo, ¿no es cierto?, entre las dos líneas de centro y el gap, la separación, para hablar ya con propiedad, pues básicamente sería lo que nos dicen los compañeros, lo que es la separación de trabajo operacional de alguna forma para evitar cuando tenemos un torque excesivo el rozamiento entre metal y metal. Sí, sí, muchas gracias por la aclaración. ¿Alguna otra consulta? Perfecto. Continuamos. El siguiente método que vamos a determinar es
a través de los indicadores de cuadrante o simplemente los relojes comparadores, ¿no es cierto? Como mayormente lo conocemos, ¿sí? Entonces, esta es una herramienta mecánica básica para realizar el alineamiento, ¿no es cierto? Este mide las distancias y el desplazamiento en milésimas de pulgada, ¿sí? A ver, vamos marcándole en milésimas de pulgada o en centésimas de milímetro, ¿sí? Entonces, eso justamente es la precisión que nos da o nos verifica este tipo de método, ¿no es cierto? Para ello vamos a aclarar o vamos a verificar cuáles son las partes constitutivas de un reloj comparador, ¿no es cierto? En primer lugar, tenemos la carátula, ¿sí? Tenemos la carátula donde nos indica, donde nosotros podemos verificar este desplazamiento, ¿no es cierto? O las distancias a las cuales vamos a estar teniendo en ese momento. Sí, luego tenemos la aguja principal, que este es el que nos va a marcar en la carátula dicho desplazamiento, ¿sí? Luego tenemos lo que es el arillo, ¿no es cierto? Donde nosotros podemos calibrarle, modificarle para tener la posición relativa, ¿no es cierto? Y comprobar exactamente el desplazamiento adecuado, correspondiente, ¿sí? Luego tenemos, ¿no es cierto? Lo que es el vástago, ¿sí? Aquí tenemos el vástago, luego tenemos el lucillo, ¿no es cierto? Que el vástago es fijo, ¿no es cierto? El que me va a censar, el que censa exactamente el desplazamiento, pues es el lucillo, ¿no es cierto? Que lo tenemos en la parte inferior. Y por último tenemos la punta de contacto, ¿sí? Que hacen un solo cuerpo con un lucillo, y esto es la parte fija, la parte que nos está censando específicamente el movimiento, ¿sí? Luego tenemos exactamente el cuenta vueltas, ¿no es cierto? Cuántas vueltas de desplazamiento, cuánta distancia tenemos específicamente de acuerdo al movimiento, a la distancia o al desplazamiento específico, ¿no es cierto? Luego tenemos lo que son indicadores, sí, de pasa o no pasa, simplemente límites que podemos controlar, límites que podemos verificar, calibrar para comprobar alguna tolerancia, ¿no es cierto? Cuando hacemos, por ejemplo, un run out, pues hay ciertas tolerancias a las cuales no debe pasar o no debe determinar o no debe tener un desplazamiento mayor, ¿no es cierto? Para tener un correcto, un eje completamente vertical, ¿sí? Y por último, tenemos luego el capuchón, ¿no es cierto? La cual me va a permitir de alguna forma calibrarle, ¿no es cierto? Que no tenga ningún tensionamiento que haga un buen contacto con la parte que vamos a estar censando, ¿sí? Y por último tenemos el seguro, ¿sí? En el momento que ya realizamos la medición, pues lo aseguramos, como su nombre lo indica, para poder realizar o verificar de una mejor manera la medición, ¿sí? Una manera de comprobar o de tenerle fijo la medición que nosotros lo hemos realizado. Entonces, eso es básicamente este instrumento, esta herramienta mecánica que vamos a realizar las medidas, que vamos a obtener las medidas de la posición relativa de un eje con respecto al otro. Tenemos dos métodos exactamente con lo que respecta a de los comparadores. El primero es el del dial invertido, ¿sí? ¿Cómo es el procedimiento? Pues aquí lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a verlo específicamente cómo debemos realizarlo. En primer lugar, debemos colocar los relojes comparadores como se muestra en la figura, ¿no es cierto? Se coloca sobre el eje A y el indicador, ¿sí? Se realiza el barrido del perímetro con respecto al eje B, ¿sí? Por lo tanto, yo estoy tomando las medidas, estoy tomando las medidas relativas, ¿sí? Del eje B con respecto al A. ¿Y por qué? Porque justamente el que se mantiene fijo, el que tenemos como relación, pues es el A, ¿no es cierto? Entonces,
la posición relativa del acoplamiento B con respecto a la A. ¿Sí? Eso es la forma, ¿no es cierto?, de comprobar, de medir absolutamente todos los valores. ¿Sí? ¿En cuántos puntos debo hacerlo? Pues específicamente es en cuánto, en 4. ¿Sí? Si nosotros lo vemos de una forma, como lo vimos en la diapositiva anterior, la convección de los signos, ¿no es cierto? ¿Desde dónde yo debo verificar para ver si es positivo o negativo? Pues justamente me pongo en la parte posterior, ¿no es cierto?, del lado libre del motor y mirándole hacia a la bomba centrífuga, por darles un ejemplo, ¿no es cierto? Yo lo mido o lo voy a ver en 4 posiciones, ¿sí? ¿Sí? En, en la parte superior, en la posición derecha, la parte inferior y en la parte izquierda. 4 puntos donde yo voy a tomar las medidas. ¿Qué quiere decir? ¿No es cierto? Coloco mi reloj comparador, ¿sí? Lo pongo a 0 porque este es el punto de inicio, ¿no es cierto? Aquí siempre vamos a tener 0, un valor 0. Y comienzo, ¿no es cierto?, a darles las medidas correspondientes, ¿sí? Si la medida vemos de una forma antihoraria, ¿no es cierto?, son valores negativos, de una forma horaria son valores positivos, ¿sí? Entonces, tengo el primer valor en la parte superior, hago los movimientos respectivos para seguir midiendo, ¿no es cierto? En este caso, en la parte, en la posición en la izquierda, ¿sí? Mido, ¿sí? Mido el desplazamiento de la aguja y lo voy etiquetando, lo voy anotando de alguna forma, ¿sí? Por ejemplo, 10, ya, más 10, ¿sí? Asimismo, debo comprobar, debo modificar nuevamente o mover para poder obtener la siguiente medida, que es la parte inferior, ¿sí? De la misma forma, verifico la distancia, el desplazamiento de la aguja y lo etiqueto, ¿sí? Dependiendo de la convección de los signos. Por darles un ejemplo, nada menos 15. Y de la misma forma, el último punto, ¿sí? Y esos son los 3 movimientos respectivos del eje, ¿sí? El eje B, para poder comprobar, modificar o saber la posición del eje B con respecto al A, ¿sí? Entonces, el émbolo del reloj debe estar presionado contra la circunferencia del acoplamiento, ¿sí? En la punta de contacto debe estar presionado, ¿no es cierto?, con la cara del acoplamiento, ¿sí? Y aquí también una observación que debe formar o debe estar perpendicular al eje, ¿sí? Debe formar 90 grados con respecto al eje o simplemente 90 grados con respecto a la cara, ¿sí? Para obtener medidas de precisión, medidas más reales y no tener estos errores que a la final todo se va sumando y es por eso que la precisión no es tan adecuada. Una vez que hemos completado este paso, ¿sí? El paso de la carátula deberá ser girada hasta que las manecillas del reloj nuevamente queden en 0, ¿sí? Entonces, debo darle el movimiento, ¿sí? Entonces, una forma de comprobar que no hemos tenido o no se ha movido de alguna forma este reloj comparador es que cuando haga las medidas, el reloj comparador, la aguja del reloj comparador, pues llegue nuevamente a 0. Si no tiene ese valor, pues es un indicativo que se movió, sí, se movió el reloj comparador, se movió el utillaje, pero esa medida ya no nos va a ser de utilidad. Por lo tanto, debemos repetir absolutamente con las correcciones del caso, ¿sí? Después, sí, después colocamos el soporte sobre el eje B, ¿sí? Sobre el eje B y el indicador
realizará el barrido de la misma forma sobre el acoplamiento, sí, el acoplamiento en el eje A. Sienta aquí en este caso, por eso es el dial invertido. Por eso viene su nombre. Y lo hacemos de la misma forma, ¿sí? Ponemos y calibramos los indicadores, ¿sí? El émbolo del reloj debe estar presionado para no tener ningún inconveniente y tomamos las medidas, ¿no es cierto? De la misma forma debe darnos nuevamente cero el valor inicial, ¿no es cierto? La posición inicial donde comenzamos las medidas. Y una vez completado este paso, la carátula deberá ser girada hasta que las manecillas del reloj comparador queden nuevamente en cero, ¿sí? Entonces, esa es la convención. En este caso, si el soporte se coloca sobre el eje B y el indicador realiza el barrido sobre el perímetro del eje A. Por lo tanto, yo estoy realizando, ¿no es cierto?, la medida, ¿sí? Las medidas del acoplamiento A con respecto al acoplamiento B. ¿Sí? Entonces, esas dos inversiones, el dial invertido, eso es lo que tenemos que medir, ¿sí? Recordarán, medimos, calculamos y corregimos. Y a la final, pues vamos a tener, ¿sí? Y como les dije, ¿alguna consulta? Ingeniero, tengo otra consulta. Ese método que invertido y directo, digamos, sería lo más ideal, pero en algunas máquinas que tenemos, no tenemos esa opción y solamente tenemos por un solo lado, por el lado móvil. Entonces, mi pregunta era, digamos, em, bueno, inicialmente con los relojes comparadores, es necesario revisar si es excéntrico la excentricidad, digamos, del acople. Claro, por supuesto, sí. Esa sería una de las condiciones iniciales que podríamos hacer una inspección visual de las condiciones del equipo, como nos dice usted, sí. Muchas de las veces yo no puedo aplicar este método del dial invertido porque a la final uno de los dos ejes no tengo la facilidad, la factibilidad de realizar el movimiento, sí. Y por supuesto también esa condición, ¿no es cierto?, de excentricidad que es muy buena. ¿Por qué? Porque a la final eso me va a dar una condición o me va a dar datos erróneos, medidas erróneas, que a la final en los cálculos no va a dar los resultados correspondientes, me va a dar diferentes medidas de corrección y no voy a tener una alineación de calidad, mejor dicho, ni siquiera de calidad, no se va a alinear la máquina, ¿sí? Por ese tipo de errores. Sí, y muy bien la observación, es una de las condiciones principales que nosotros deberíamos tener, ¿sí? Verificar esta excentricidad de los acoplamientos. ¿Alguna otra consulta? Perfecto. Listo. Una vez ajustado el reloj, vamos a tomar 4 mediciones, ¿sí? En diferentes posiciones. Esta va a ser en 0, 90, 180 y 270, ¿sí? 270 grados, ¿sí? El movimiento que vamos a realizar los diferentes ejes. De A con respecto a B y de B con respecto a, ¿sí? ¿Cuál creen ustedes que el método, a ver, ¿dónde está fijo el reloj comparador en esta primera opción? Está fijo en el B. ¿Alguna otra respuesta? Sí, la B, ingeniero, la B está fijo. Perfecto. Y en esta opción, En el A. En el A, perfecto. lógico, el A. Así es. Entonces, esos son los conceptos que debemos tener claros para poder identificar exactamente cuáles son las medidas y dónde está específicamente montado, por decirlo de alguna forma, nuestro reloj comparador. ¿Sí?
Las mediciones se realizarán de derecha a izquierda, tomando en cuenta la perspectiva, ¿no es cierto?, desde la parte posterior del lado libre del motor, ¿no es cierto?, para poder, perdón, desde la parte de atrás de la máquina estacionaria, ¿sí? Eso debemos comprobar. Desde la parte de atrás es donde nosotros vamos a verificar todos los movimientos que vamos a realizar para poder identificar los datos que me va a ir, vamos a ir teniendo justamente con el movimiento del dial o de la aguja de mi reloj computador, ¿sí? Donde A va a ser mi máquina estacionaria y el B va a ser mi máquina móvil, ¿sí? Entonces yo, si me paro de la parte posterior, ¿sí?, lado libre de mi máquina estacionaria, pues yo voy verificando estos movimientos, ¿no es cierto? De izquierda, sí, las mediciones se realizarán de izquierda a derecha, tomando en cuenta que la perspectiva se tomará de la parte de atrás de detrás de la máquina estacionaria, ¿sí? Esa es la condición. Luego es necesario conocer ciertas medidas. ¿Para qué? Para realizar los cálculos correspondientes, o mejor dicho, la posición relativa de un eje con respecto al otro. ¿Y cuáles son estas medidas? Pues simple, ¿no es cierto? Eh, Tenemos la medida D, que es el diámetro de carrera que va a tener exactamente el reloj comparador, ¿sí? Esta distancia. Luego tenemos la distancia B, ¿sí?, que es la distancia desde el indicador, ¿no es cierto?, hasta la pata más cercana de mi máquina móvil. Y por último, la vamos a denominar con el literal C, que es del mismo indicador hasta la pata más lejana de la máquina móvil, ¿sí? Estas tres medidas nosotros debemos medir, valga la redundancia, para poder realizar los cálculos correspondientes y comprobar cuáles son los movimientos, tanto en el plano horizontal como en el vertical, para poder acceder o poder comprobar o tener esta condición de colinealidad, ¿no es cierto? Ya, luego, pues, básicamente, sí, entonces, debemos interpretar las mediciones, ¿sí? Para saber interpretar los datos obtenidos, es necesario realizar cálculos y distintos gráficos, ¿sí? A continuación vamos a ver un ejemplo específico, ¿sí? Porque todos estos cálculos, a ver, primero, nosotros ya hicimos las medidas correspondientes, ¿no es cierto?, de B con respecto a y de A con 4 posiciones correspondientes, ¿no es cierto? En la parte superior tenemos 0, en la parte izquierda tenemos 10, sí, tenemos, en la parte inferior tenemos más 18 y en la derecha tenemos más 8, sí. Ese es el barrido que lo realizamos, sí, con respecto a la máquina fija, ¿no es cierto? En este caso, dB con respecto a, ¿no es cierto? Por lo tanto, el barrido es la máquina o el eje que se mueve es de la, ¿sí? Y obtenemos estas medidas correspondientes, ¿sí? Que son medidas arrojadas o verificadas o simplemente visualizadas en el reloj comparador, ¿sí? Dependiendo de las 4 posiciones de los 4 movimientos que yo lo he realizado, ¿sí? Tanto de la máquina B, de la A, como de la máquina B, ¿sí? Entonces, estos ya son las mediciones correspondientes y esto es lo que me sirve más las medidas requeridas para hacer los cálculos correspondientes y con esto pues simplemente ya voy a sacar, sí, a través de fórmulas, a través de gráficos, yo ya voy a realizar, voy a identificar exactamente qué movimientos debo hacerle, sí, debo hacerle a la máquina denominada como a la que tengo que mover, ¿no es cierto? A mi máquina móvil, ¿sí? Eso es el método invertido, realizar
verificar, sacar estos datos. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta aquí? La interpretación de los valores obtenidos nos puedes ayudar a determinar, por ejemplo, con respecto B a A, significa que con esos valores positivos, ¿qué significa? Que el motor móvil está abajo o está arriba con respecto al B. Eso nos puede ayudar a enseñar. Claro, por supuesto. Sí, pero básicamente, o sea, estos valores, ¿qué es lo que me dice? Pues, ¿cuál es la posición? Vamos a ver los negativos. Sí, en primer lugar, vamos a interpretar los negativos. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice, no es cierto? ¿Cuál es el eje, en este caso, de A con respecto a B? ¿Cuál es el que se mantenía fijo? ¿No es cierto? El A. ¿Sí? Esa va a ser mi posición, ¿cómo les digo? La relación, ¿no es cierto? La posición que nuestra referencia, ¿sí? Nuestro punto 00, ¿sí? Por lo tanto, este no se me va a mover, ¿sí? Voy a tener, a ver, tengo mi acople, ¿no es cierto? El acople de A. Que este va a estar fijo, ¿sí? Este va a ser mi posición. Y con respecto, voy a poner mi utillaje y, por supuesto, mi reloj comparador, donde yo voy a censar los movimientos necesarios, ¿no es cierto?, para poder identificar la posición relativa con respecto al acoplamiento A, ¿no es cierto? ¿Sí? Listo. ¿Qué valores yo tengo aquí en este momento? En la posición en un grado 0. ¿Qué valores voy a tener? 0, porque esto es el punto de inicio, ¿no es cierto? Es la referencia que voy a tener con respecto a la, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Cuál es el siguiente valor? A 90 grados, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo un menos 18, ¿sí? Recuerden bien la convención de signos. ¿Sí? Si yo me paro detrás de la máquina fija, ¿sí? Aquí voy a estar yo viendo, desde este punto, ¿sí? Desde este punto le veo al acople. Por lo tanto, ¿para dónde se me movió el dial? ¿Sí? Cuando hice este movimiento. Porque me dio un valor de menos 18. ¿Para dónde piensan ustedes que se movió ese valor? Yo aquí tenía Para, 0. La para izquierda. la izquierda. Exacto, ¿no es cierto? Para la Se me movió izquierda. hacia la izquierda. Y me marcó 18. ¿Pero por qué le puse menos 18? ¿Sí? Porque todos los valores que estén en sentido antihorario van a ser negativos y todos los valores que están en un sentido horario, ¿sí?, van a ser positivos, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que me quiere decir? ¿Sí? Que la posición relativa, ¿no es cierto? La posición, perdón, relativa de mi eje, ¿no es cierto?, va a estar desplazado 18 milímetros, pero ¿hacia dónde? ¿Sí? ¿Hacia dónde se me desplaza? Viéndole desde aquí, desde este punto. A ver. Si yo me paro aquí, A la izquierda. perfecto, a la izquierda. ¿Qué me quiere decir? ¿Para dónde está desplazado el motor? Hacia la izquierda, ¿sí? Eso es lo que me quiere decir ese signo negativo. Si me dijera positivo, ¿para dónde está desplazado ese punto? Hacia la derecha, ¿no es cierto? Esa es la forma de interpretar esas mediciones, ¿sí? No sé si le quedó claro. Hay que tener en cuenta con respecto al reloj comparador, recordemos que cuando la aguja
se mete, el palpador, perdón, se mete en la carátula, te marca al positivo. Y cuando sale, la aguja te indica al negativo, ¿no? Así es. Sí, muchas gracias por la aclaración. Sí, entonces, aquí, ¿no es cierto? Tengo mi palpador. Sí, esta distancia va a ser menor, o en otras palabras, va a ingresar el palpador, ¿no es cierto? Y me va a dar valores positivos. Y en el lado contrario, pues voy a tener mayor recorrido, simplemente va a salir el palpador y por eso me da valores negativos. ¿Sí? Esa es la forma de interpretar o de verificar la posición relativa de un acoplamiento con respecto al otro. ¿Sí? No sé si le quedó claro. Sí, sí, Bueno, está bien. Ingeniero. bueno, Perfecto. buenas noches. Una pregunta al respecto. Pero entonces, en este caso, con estos valores que estamos viendo como ejemplo, el desplazamiento sería angular. Sí, bueno, verán, aquí en primer lugar estamos solo indicando cuál es el procedimiento. ¿Para qué? Para sacar las mediciones, ¿no es cierto? Luego, con los cálculos, con las fórmulas, con los gráficos que nosotros realicemos, ya nos va a identificar qué movimientos voy a hacer a la máquina móvil, ¿sí? Ya sea angular, ya sea paralelo, y todo, absolutamente todo lo correspondiente ya a la corrección, ¿sí? Recordarán, medimos, ¿no es cierto? Ya medimos, ya hemos identificado cómo medir todos estos parámetros con respecto a este método, ¿sí? Todos los paso a paso, cómo sacar esas medidas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Calcular, ¿sí? Calculamos, sacamos todos los datos necesarios para poder identificar qué correcciones tengo que hacer, que es justamente el tercer paso, ¿sí? Hacer los movimientos necesarios. Dependiendo justamente de estos valores, pues yo ya voy a poder verificar la posición relativa, si es angular o vertical. Y es por eso también que yo tengo que verificar estos datos de aquí, ¿sí? Para poder asimismo comprobar si tengo una condición de angularidad o simplemente de una condición paralela, ¿sí? Tanto en el eje vertical como en el eje horizontal. ¿Sí? Entonces, eso debería verificar. Ah, ok. Es que yo Sí, pensé que ya eran, que con eso podíamos interpretar, pero no, 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 hay que no, 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 calcular. no. Tenemos que calcular, exacto, Ok, sí. muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Recuerde bien, por favor, medir, que esto es justamente, estamos dando unas pequeñas indicaciones, ¿no es cierto?, de cómo realizar, de cómo es el método de medir en el dial invertido, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya en la próxima clase ya vamos a entrarnos a verificar, a estudiar justamente los cálculos, los gráficos que nosotros tenemos que sacar, ¿sí? Para poder eh, dar los correctivos del caso, que es el tercer punto. ¿Alguna otra consulta más? Sí, profesor. Sí, adelante. Eh, eh, para que explique también, en parte que a mí me ha pasado, sucede el caso que cuando usted hace el barrido, Ya. dependiendo el desfase que exista, le puede dar valores negativos y valores positivos dentro del mismo barrido. Mm, así es. Sí, en este caso específico, ¿no es cierto? Podemos tener valores positivos. A ver, permítame. Sí. Por ejemplo, más 30, ¿no es cierto? Y los valores de acá son negativos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué nos da la condición? ¿Y cómo podemos comprobar una correcta medición? Sí. A ver, en primer lugar debemos nosotros sumar el valor superior con el valor inferior, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos da aquí? Más 18. Más 18. Y debemos sumar
el izquierdo con el derecho, ¿cuánto me da? Más 18, ¿no es cierto? Si esta condición se cumple, pues hemos realizado o hemos obtenido los valores correctos, ¿sí? Las mediciones están en perfectas condiciones, ¿no es cierto? Sí. Ahora, si yo tengo aquí, pues darles un ejemplo. A ver, teníamos más 30. ¿Sí? Entonces, no, ahí, ¿qué nos quiere decir? ¿Sí? 0 más 30, pues es más 30. Y que no es igual a menos 12, menos 18, que nos da menos 30, pues aquí estamos en una condición, claro, es a manera de ejemplo, no nos va a pasar esto. Pero esto no es, algo está mal, algo hemos medido mal, tenemos que volverlo a hacer. Así de simple, ¿sí? Esa es la forma de comprobar esos valores. Sí, y claro, por supuesto, yo puedo tener aquí un valor positivo y un valor negativo. A ver, perdón. Sí, yo puedo tener aquí un valor negativo y aquí un valor positivo, pero siempre debe ser igual a la suma algebraica, ¿no es cierto?, de estos valores con respecto a los dos de arriba. ¿Sí? Esa es la condición y eso debemos cumplir. ¿Sí? Para determinar, verificar realmente que hemos hecho bien el trabajo, que las medidas están correspondientes. Sí, no sé si tengan alguna otra consulta. Perfecto. Continuamos. Vamos a ver ahora el tema, cómo sacar la posición, cómo medir la posición relativa, ¿no es cierto?, de un eje con respecto al otro, pero en este caso con el método de face rim o simplemente de la cara y periferia, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas? Sí, es una muy buena técnica para usar en situaciones en las que uno de los ejes de la maquinaria, ¿sí?, no se pueda girar o sería difícil rotar simplemente, ¿no es cierto? Es muy difícil. Por lo tanto, yo optaría por este método. Y como nos decía un compañero, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? ¿Qué pasa si es que yo no puedo girar un eje? Pues aquí está la solución, aquí está la respuesta. Sí, utilizaría este método. Este método es muy bueno para usar en lecturas de la cara que se puedan tomar en un diámetro bastante grande, ¿sí? Típicamente entre 8 o más pulgadas. ¿Cuáles son las desventajas? Pues no es tan preciso como el método del dial invertido, pero particularmente si las medidas de la cara se toman en diámetros menores a 8 pulgadas, vamos a tener esas imprecisiones, ¿no es cierto? Y las medidas en los relojes comparadores se ven afectados si los ejes de las máquinas están soportados en cojinetes deslizantes, ¿no es cierto? En estos cojinetes hidrodinámicos que a la final, de alguna forma, nos van a modificar la medición con los relojes comparadores. Sí, son parámetros que debemos tomar en cuenta para poder optar o para poder aplicar este método del phase rim, ¿sí? Y el pandeo del soporte, ¿sí?, este soporte, pues debe medirse y compensarse, ¿sí? Entonces, eso también debemos identificarlo, ¿sí? ¿Qué tan exactas son las lecturas con el reloj comparador? ¿Se acuerda que les dije la suma de son la suma de todas algunas imperfecciones o algunos errores que podemos tener en las medidas? Si, por ejemplo, tenemos el fleje en las abrazaderas, ¿no es cierto? Entonces, esto no me va a dar, o el reloj comparador no va a formar 90 grados con respecto a la cara, ¿sí? Esto también es uno de los errores que se van sumando y a la final eso vamos a tener que de alguna forma, pues, justamente eliminarlo, ¿no es cierto? Sí. La fricción interna, pues justamente eso es también, eso es
característico de estos relojes comparadores y a la final todo esto se me suma para poder eh, no tener la precisión adecuada, ¿sí? Una resolución de una centésima, ¿sí? Errores de lectura, ¿sí? Errores en el signo o lecturas del espejo. Muchas de las veces, ¿sí? Cuando nosotros, si no nos ponemos en una posición frontal al reloj, pues vamos a tener, esa es la forma de medir, ¿no es cierto? Pero muchas de las veces nos lo tomamos de una forma, tener un cierto ángulo, ¿sí? Entonces, esto también me va a generar un error en la lectura, ¿sí? Y todo esto va a seguir sumando para tener esta precisión adecuada, ¿no es cierto? Y el juego en los soportes, en los ajustes mecánicos, en los utillajes que nosotros vamos a colocar, pues también debemos asegurarnos que estén completamente con el torque adecuado, ¿sí? Por supuesto, como les dije, el reloj inclinado, pues el reloj debe estar o formar o estar perpendicular con respecto a la cara donde yo voy a hacer el barrido, ¿sí? Y el eje o el juego axial, ¿no es cierto? De pronto, pues nosotros no tenemos, de alguna forma, ¿no es cierto? No tenemos de alguna forma cómo controlar este movimiento axial, ¿no es cierto? De los utillajes. ¿Sí? Entonces eso también de alguna forma me va a dar un error en la lectura. ¿Sí? ¿Y cómo comprobamos estos errores en la lectura? ¿Sí? Recordarán con esta suma algebraica. ¿Sí? Eso es una forma de comprobar. ¿Por qué? Porque si yo tuve un movimiento del utillaje en forma axial, pues ya la medida, por supuesto, no me va a dar la adecuada. ¿Sí? Entonces, eso es una condición de, de inexactitud o simplemente no voy a medir, no, las medidas no van a estar de acuerdo a lo que yo necesito. ¿Sí? Por lo tanto, los cálculos también van a estar de una forma errónea. Entonces, y de la misma forma, sí, cabe mencionar que el método Fisday, Face Ring, y Face Ring que es comúnmente conocido, de la misma forma como lo hicimos anteriormente con el método de dial invertido. ¿Cuál es el objetivo? Sacar o medir la posición relativa, ¿sí? Tanto del barrido que tengo sobre la cara, ¿no es cierto? Sobre el face y sobre la periferia, que es el rim, ¿no es cierto? De las diferentes posiciones, ¿sí? Con los mismos movimientos, ¿sí? A 0, 90, 180 y 270, y yo voy a obtener un gráfico de la misma forma, ¿sí? Y con esto, cuando ya tengo estos números, cuando tenga estas mediciones, pues simplemente yo lo que tengo que hacer realizar los cálculos correspondientes y con esto ya hacer eh, los movimientos respectivos, los movimientos correctivos en este caso. ¿Sí? Eso es a lo que llamamos exactamente estos dos métodos, que lo vamos a hacer, como les digo, cada uno de ellos vamos a calcular, vamos a hacer todos los procedimientos, en este caso ya del cálculo, ¿sí? Porque ya sabemos cómo sacar las medidas y es simplemente incluso, como les dije, vamos a facilitarles una sencilla, digamos así, una sencilla hoja de cálculo. Simplemente, ¿para qué? Para ingresar estos valores de aquí, ¿sí? Y estos de aquí. Y con esto ya me da exactamente qué es lo que yo debo hacer, qué movimientos debo realizar para poder tener los correctivos del caso y tener la colinealidad entre los dos ejes, ¿sí? Así de simple. Consultas con respecto a los métodos anteriores, que es con los comparadores. Perfecto. Y por último, de la misma forma, van a verificar ustedes, o vamos a comprobar, vamos a hacer una introducción a lo que es la tecnología de la alineación láser, ¿no es cierto? ¿Por qué le llamamos la tecnología de los 5 ejes? Simplemente por el movimiento, ¿sí? Como ustedes pueden ver, ¿qué es lo que mide el láser? Es justamente la posición relativa, ¿no es cierto?, de un eje con respecto al otro. Como ustedes pueden ver, esta posición
que tiene cada uno de los ejes, ejes, tanto en la máquina fija como en la máquina móvil. Y con esto, simplemente con 3 movimientos, y listo, ya me da automáticamente absolutamente todos los correctivos, todos los movimientos que yo tengo que realizarlos. ¿Sí? Así de sencillo. Después de esta es la tecnología de los 5 ejes, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Se acuerdan los parámetros que yo tenía que medir, ¿no es cierto? El offset horizontal, ¿no es cierto? El desplazamiento, el horizontal, recordarán que vemos desde la parte superior, un offset vertical, ¿sí? La angularidad horizontal y la angularidad vertical, ¿sí? Y por supuesto vamos a verificar el movimiento, ¿sí? El movimiento, vamos a realizar el movimiento en 3 posiciones, ¿sí? Para poder comprobar, poder calcular, para poder obtener absolutamente todos los datos necesarios para que el equipo lo realice exactamente en los cálculos correspondientes, ¿sí? En primer lugar, tenemos que ingresar unas medidas correspondientes. Sí, que a la final esto me va a servir para el cálculo indicado. Sí, en este caso vamos a estar en milímetros. ¿Cuál era la máquina A? Con respecto a las diapositivas anteriores, si alguien lo recuerda. La bomba La centrífuga. fija. Exacto, la máquina fija, ¿no es cierto? Y la máquina B era la máquina móvil, ¿sí? Por lo tanto, yo debo ingresar ciertas medidas que necesita el programa para poder hacer los cálculos correspondientes, ¿sí? Tengo el sensor que debo colocar, ¿sí? En mi máquina fija y tengo mi sensor que debo colocar en mi máquina móvil. Y estos sensores, claro que por supuesto es específico que debo colocarlos, ¿no es cierto? Incluso tienen marcados una M, ¿no es cierto?, de móvil y una S de estático, ¿sí? Entonces, eso también debo indicar. Pero bueno, ahora solo estamos identificando la alineación. Luego lo veremos todos esos detalles justamente con mayor detenimiento. ¿Cuáles son las ventajas de la alineación láser? Sí, los sistemas son más fáciles de manejar y son muy intuitivos. ¿Sí? Montaje rápido de los soportes, totalmente fácil. ¿Sí? Una guía sencilla con lo que respecta en la pantalla, ¿no es cierto? Paso a paso, me va a indicar qué es lo que debo realizar, ¿sí? Qué datos debo introducir, qué medidas debo indicarles, ¿sí? Y también tiene como ventaja, tiene una variedad de soportes para cualquier tipo de ejes o cualquier tipo de acoplamiento, ¿sí? Entonces, primer paso, ingresar las medidas correspondientes, ¿no es cierto? Entre sensores, entre el acoplamiento y el sensor de la máquina fija, ¿sí? El diámetro de los acoplamientos y desde el centro o de la unión de los acoplamientos de la pata más corta, ¿sí? Y lo que es el intereje entre las patas de mi máquina móvil. Listo, ingreso de una manera fácil. Y además de esto, ¿qué es lo que tengo aquí? Las revoluciones por minuto. Pero, profesor, ¿para qué voy a utilizar estas revoluciones por minuto si en los cálculos de posición no intervienen? Sí, esto sirve específicamente para verificar el desalineamiento residual, ¿no es cierto? Para ver si está dentro de los parámetros, de los parámetros necesarios y para poder indicar o decir que realmente ya tengo un alineamiento de precisión, ¿sí? Para eso me sirven las revoluciones por minuto, ¿sí? Luego, si la medición debemos medir, si se acuerdan, medimos, calculamos y corregimos. Medimos, ¿no es cierto? La medición precisa y libre de errores. En primer lugar, ¿qué es? Debemos centrar los dos láseres, debemos formar una línea colineal, ¿sí? Debemos centrales a los ejes, ¿sí? De una manera muy fácil, como ustedes pueden ver, con movimientos sencillos y una manera en línea, digamos así, para poder hacer el alineamiento, ¿no es cierto? El punto
sí, el punto láser, lo debo hacer coincidir con el cursor que tenemos en la pantalla, ¿sí? Y esto se logra, pues, con movimientos en los sensores. Sí, ajuste rápido del rayo láser en pantalla, sí, la toma de lecturas en cualquier posición que nosotros lo deseemos. ¿Sí? Entonces, esa es una de las ventajas. ¿Sí? Listo. Lo centro a los sensores, ¿no es cierto? A los rayos láser, los centros. Ya una vez que estén centrados, hago unos ciertos movimientos, ¿no es cierto? En cualquier posición, en cualquier lectura, la toma de lecturas es en cualquier posición que deseemos, simplemente debemos hacer unos movimientos correspondientes, ¿sí? De 60 grados específicamente, ¿no es cierto? Bueno, perdón, de 120 grados que deben moverse los sensores para que tomen los datos correspondientes. Y con eso, una vez que ya tengamos estos datos, sí, los resultados ya nos va a dar en la pantalla. Y la visualización es instantánea. ¿Y qué es lo que nos dice? En el plano vertical, ¿sí? Entonces aquí tenemos una desalineación paralela, ¿sí? Angular, perdón, de 0,28 y una desalineación paralela de 0,45. ¿Sí? De la misma forma, en la horizontal, pues simplemente los resultados están en pantalla, 0,2 milímetros, ¿sí? Angular, y 0,0 milímetros en lo que es paralelo, ¿sí? En los dos ejes, en los dos planos y en los dos diferentes posiciones, tanto angular como paralelo, ¿no es cierto? Listo, me dice qué es lo que debo, qué movimientos debo hacer, ya lo tengo, ¿sí? Y con esto, en forma directa, pues los movimientos que yo realice, pues ya automáticamente ya me va actualizando, ¿no es cierto? Me va actualizando el mismo equipo, ¿sí? Hasta el punto que ya una manera de incluso de mostrarnos una carita alegre, cuando ya tenemos dentro de los parámetros necesarios, ¿no es cierto? A través de estas líneas, lo vamos corrigiendo, lo vamos modificando las posiciones, ¿sí? Tanto en la forma vertical, ¿no es cierto? A través de líneas, o en la forma horizontal a través de, muchas de las veces ya vienen acoplados unos pernos de posicionamiento, ¿sí? Para poder facilitar el trabajo. Y con eso es más sencillo, más práctico y de mayor resolución para poder identificar, ¿no es cierto? Y como les digo, sí, como ustedes pueden ver, ya nos dice qué movimientos debo realizar para poder alinear nuestra máquina rotatoria, ¿sí? Esto es lo que les decía. ¿Qué piensan ustedes de esta fotografía? Son demasiadas liners porque alguna vez me comentaron que lo máximo serían 3 liners para que no actúe como resorte. Exactamente, sí. Esto, y voy a ponerles de un color rojo, no puede ser. Esto no deben hacer por ningún motivo, porque como dijo el compañero, esto es un efecto resorte. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? A generar vibraciones y a la final no va a ser ningún conveniente. Pero, profesor, ¿y ahora qué hago? Si tengo que compensar esa distancia. Pues aquí simplemente la base o está mal diseñada o algo pasó, pues simplemente debo sacar los equipos rotatorios y debo corregir absolutamente toda la cimentación. Sí, eso es lo más conveniente. No, profesor, por parte de producción no me dan el acceso. Pues es lo que vamos a recomendar y es lo que vamos a decir, porque realmente eso no podemos permitir, ¿no es cierto? Este gran número de líneas que no es perjudicial absolutamente. ¿Sí? Y listo, eso es todo. Como ustedes pueden ver, de una manera sencilla hemos alineado, ¿no es cierto? Claro que en clases posteriores vamos a ir identificando, haciendo prácticas paso a paso, ¿no es cierto? Pero esto es, en breves rasgos, la alineación láser, ¿sí?
para que ustedes tengan sus propias conclusiones. Beneficios de la alineación láser, pues en modo de barrido continuo, con simple movimiento, el equipo ya se encarga de adquirir todos los datos necesarios, ¿no es cierto? Los datos de medición son recopilados de forma automática y continua desde cualquier posición inicial, mientras los ejes giren, capturando un gran número de puntos de medición para determinar la posición, la precisión del estado de alineación, ¿sí? Tolerancias, como les dije, ¿no es cierto? Incluso a través de una carita alegre, pues ya me va a indicar. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo una tabla al último. Me indica que el parámetro necesario para poder identificar la desalineación, sí, la desalineación permitida o residual, pues simplemente lo tengo ya en mi base de datos, ¿sí? En mi base de datos específicos. ¿Sí? ¿Me permiten un momentito, por favor? Sí, un segundo. Listo, compañeros, me disculpan. Sí, tuve una pequeña interrupción. Listo. Las tolerancias, sí, ya lo vamos a ver, pero eso es prácticamente en tiempo real, como me dice. ¿Recuerdan que les dije esta condición de la pata coja? Pues este sistema me permite identificar estas condiciones, ¿sí? Recordarán que una pata coja es simplemente si yo coloco el equipo y una de las patas no asienta por completo en la cimentación, pues esa es la condición de pata coja. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos muchas de las veces? Le damos mayor torque, ¿no es cierto? Mayor torque con lo que respecta exactamente a ese punto, ¿sí? Pero al dar mayor torque, créanme que generamos grandes presiones y va a estar tensionado estas zonas de la sujeción de esta pata, por lo tanto eso nos me va a producir incluso trizaduras y eso debemos eliminarlo, ¿sí? Y vamos a ver cómo lo hacemos. Y por supuesto, la fijación a una base fija o em, a una base con pernos, ¿no es cierto? Eh, un momentito, por favor. Sí, listo. Entonces, la fijación a una base o fijación con pernos, pues los problemas que surgen por la fijación de los pies o una base con pernos se resuelven redefiniendo los pies fijos o móviles, ¿no es cierto? Entonces, también es una condición a la cual yo podría obtener, ¿no es cierto? Pero esto específicamente a qué hace relación, pues lógicamente a nuestra cimentación, ¿sí? El crecimiento térmico, pues es una de ¿en qué condiciones nosotros alineamos la máquina? Máquinas paradas, máquinas estacionarias. Y por lo tanto, la temperatura no son en condiciones operativas y cuando alineemos y ya lo pongamos en funcionamiento, pues por lo tanto va a tener otra temperatura y va a tener un crecimiento térmico, ¿no es cierto? Sí, entonces eso es justamente lo que debemos compensar y eso es uno de los beneficios eh, que, que, que tiene estos equipos, ¿sí? Ya me compensa, ya me dice
¿cuál es el crecimiento técnico? Sí, hay fórmulas, lo podemos calcular, pero automáticamente el equipo ya tiene su base de datos y yo puedo, me compensa automáticamente. ¿Cómo lo vamos a verificar? ¿Sí? Podemos seleccionar el tipo de acoplamiento y por eso es lo que vimos el día de ayer, absolutamente todos los acoplamientos, ya sea flexibles, cortos, de plano único, tipo cardán, ¿sí? Espaciadores, o para aplicar la tolerancia correspondiente y mostrar los criterios de sus máquinas. ¿Sí? Y lo que es el Infinity Range, el rango de medición del detector se puede ampliar infinitamente, ¿no es cierto?, para abarcar grandes desalineaciones, ¿sí?, que es una de las ventajas, es uno de los beneficios, ¿sí? Y esto es ideal para llevar a cabo y documentar la alineación aproximada, ¿no es cierto?, inicial, y manejar fácilmente grandes distancias a lo largo de los espaciadores, ¿sí? Es una de las condiciones, ¿sí? Tal vez tienen alguna consulta hasta aquí. Listo. Los beneficios de esta alineación láser, asimismo, es cuando tenemos un tren de máquina, ¿no es cierto? Pues muy beneficioso por el tiempo, por la precisión que nosotros vamos a obtener exactamente con esta técnica, ¿sí? Muy conveniente y eso es lo recomendable. Imagínense ustedes haciendo una alineación con lo que respecta a este tren, ¿no es cierto? Con reloj comparadores, pues el tiempo que nosotros vamos a obtener, el tiempo que vamos a gastar haciendo esa alineación y no vamos a tener resultados completamente de precisión, ¿no es cierto? ¿Con cuál método alinear? Sí, aquí tenemos los tres métodos: método de la regla, método de los relojes comparadores y el método de los láser, ¿sí? Aquí el que va a hacer la operación, ¿sí? Con respecto al método de la regla, tiene que ser un adivino, un mago, ¿no es cierto? Debe tener varios años de experiencia porque es muy visual. En lo que respecta a los relojes comparadores, debe ser un especialista, debe tener mucho conocimiento con respecto a los cálculos que debe realizar, a la toma de medidas que debe obtener, ¿sí? Mientras que en el láser, el operario en pocas horas ya lo puede realizar, ¿sí? Así de sencillo. Y la precisión, como ya lo hemos visto, pues el más eficiente pues es el rayo láser indiscutiblemente, ¿sí? Entonces, son parámetros con los cuales nosotros decidimos, verificamos cuál método ocupar. Y aquí tenemos tolerancias sugeridas para el alineamiento, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que cuál es el parámetro principal? Aquí tienen una tabla para que ustedes lo revisen, lo verifiquen y en informes o en prácticas que vamos a realizar, vamos a ir verificando cada uno de estas tolerancias. Pero el parámetro principal son las revoluciones por minuto, ¿no es cierto?, de cada uno de los equipos y si son, ¿no es cierto?, son acoples flexibles, ¿sí? O que tenga una cierta angularidad, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un equipo de 1200 revoluciones por minuto, ¿sí? Pues simplemente la tolerancia va a ser la aceptable 4 milésimas de pulgada y la excelente 2.5 milésimas de pulgada, ¿sí? Eso es lo correspondiente a la tolerancia. Aquí, como lo indica, ¿sí?, no hace caso a ninguna norma, no hace caso a ningún tipo de norma específicamente, simplemente esta tabla es obtenida del mismo fabricante o lo que nos recomienda el fabricante de los equipos alineadores, ¿sí? Lo iremos estudiando, lo iremos analizando en cada uno de los métodos que lo iremos aplicando ya con ejemplos prácticos.